Tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todos los que te invocan. Estoy leyendo el libro de los Salmos, el capítulo 86 y el versículo 5. En esta oportunidad me propongo presentar a todos ustedes el tema el perdón de pecados. Y por eso estamos leyendo este precioso versículo, y es la expresión de un hombre que conoce a Dios. Es la expresión de un hombre que ha recibido el perdón de sus pecados y que goza de la salvación que nuestro Dios tiene para todos los seres humanos. Y él puede decir: tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor para con todos los que te invocan. Bueno y perdonador porque el Señor es quien perdona los pecados, las ofensas que el ser humano hace a diario contra él. Pero, ¿qué es perdón? Perdonar es disculpar a otro, no guardarle rencor. Perdonarle es no tomar en cuenta la ofensa que él le hizo y, por supuesto, no volverse a recordar más de ese momento tan desagradable. Lo que quiere decir que el perdón arregla todas aquellas ofensas que se hicieron anteriormente. Pues hablando de perdón, la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios perdonador. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice la palabra del Señor: si mi pueblo se humilla, en el cual mi nombre es invocado, y ora, y se convierten de sus malos caminos, y buscan mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Lo que dice la preciosa palabra del Señor, o el mismo Dios hablándonos a cada uno de nosotros, entonces en esta oportunidad dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Porque, estimado oyente, el Señor es un Dios que puede perdonar los pecados de la humanidad, que puede perdonar las ofensas que el ser humano comete a diario contra Dios. Eso es lo que dice pues la palabra del Señor acerca del perdón que Dios tiene para el ser humano. El perdón consiste en que el Señor perdona nuestros pecados y nunca más nos recrimina de esos hechos delictivos contra su presencia. ¿Por qué? Porque, hermano y amigo, Él es un Dios que se complace en perdonar al hombre. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Entonces dice que Él es amplio en perdonar. Tiene mucha paciencia, tiene mucha bondad, tiene mucha misericordia el Señor para perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas que contra Él hemos hecho en cualquier momento de nuestra vida. Continuamos leyendo de la palabra del Señor para poder entender esta doctrina tan maravillosa como es el perdón de los pecados. Entonces dice en Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13: quien encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará la misericordia. Es importante entonces, para poder recibir el perdón, descubrir nuestros pecados en la presencia de Dios. Descubrir nuestras maldades al Señor nuestro Dios y confesarlos con nuestra boca. Pues eso es lo que estamos leyendo en las Sagradas Escrituras. El que encubre sus pecados no prosperará jamás. Aquella persona que acostumbra a hacer lo malo, lo indebido, a pecar, pero que nunca reconoce su maldad, pero que nunca reconoce su pecado, entonces la Biblia dice que espiritualmente no prosperará jamás. Espiritualmente está alejado de Dios, espiritualmente está aislado de la presencia del Señor por encubrir sus pecados. Hay personas que son especialistas en encubrir sus pecados, pero la Biblia dice que no prosperará jamás, mas el que los confiesa, el que los declara,
dice la palabra del Señor, este alcanzará la misericordia de Dios, este alcanzará el perdón de sus pecados. Eso es lo maravilloso de este Dios grande, de este Dios que tenemos, de este Dios poderoso, que Él está listo para perdonar nuestros pecados, listo para escuchar nuestras oraciones y listo para fallar a favor de nosotros, porque Él es un Dios que ama al ser humano y por eso entonces está dispuesto a perdonarle siempre y cuando el ser humano pida perdón, porque el que no pide perdón no recibe, pues la Biblia dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, de manera que para poder recibir el perdón de los pecados hay que pedirle al Señor. Mirando las Sagradas Escrituras, allá en el libro de Miqueas, el capítulo 7 y el versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. ¿Qué Dios hay como tú?, dice el escritor. ¿Qué Dios hay en el cielo? Solamente Dios, Dios verdadero, Dios poderoso, porque los dioses de los pueblos son ídolos que no pueden perdonar, que no pueden hacer nada por el ser humano. Pero la Biblia dice en esta hora, ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad, que perdona el pecado, porque se complace en perdonar? La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande es misericordia. Entonces, no hay otro Dios como nuestro Dios, que perdone la maldad, que perdone el pecado, que perdone el delito del ser humano. Solamente nuestro Dios, el cual puede perdonar y el cual quiere perdonar al ser humano. Eso es lo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Podemos continuar leyendo, pues entonces la palabra del Señor, Joel capítulo 2 y el versículo 13. Rasguen el corazón y no las vestiduras, vuélvasen al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira, lleno de amor, y cambia el parecer y no castiga. En otras palabras, dice la palabra del Señor, entonces, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, porque Él es Dios amplio, compasivo, grande en misericordia, y que perdona la iniquidad del pueblo. Perdona todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades, el Señor las perdona, porque el Señor no se complace en hacer venganza. No, Señor, se complace es en perdonar tu maldad, tu pecado. Libro de los Salmos, capítulo 32 y el versículo 5. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Esta es pues la invitación en esta oportunidad para que tú, estimado oyente, hagas cual hombre de Dios, hagas como este hombre hizo. Entonces pensó en su corazón entregarle la vida al Señor, pedir perdón de sus pecados, y lo hizo. Y entonces él dice, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad, no te oculté mis transgresiones, sino que los confesé delante de tu presencia, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué bonito es entonces, hermano y amigo, sentir el perdón de nuestros pecados. Qué bonito es sentir que el Señor quitó la culpa que había en nuestra vida. Qué bueno es sentir entonces que el Señor ha perdonado nuestra maldad, y por eso ahora somos nueva criatura, porque hemos pasado de muerte a vida, de pecadores a salvados por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos en esta tarde predicando a este Dios perdonador, a este Dios misericordioso, grande y maravilloso. En Él tenemos la redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia.
En Él, en Jesucristo, tenemos la redención, tenemos el perdón, tenemos la salvación que el Señor nos ha dado conforme a las riquezas de su gracia, porque hermano y amigo, el Señor es rico en misericordia, es rico en gracia para con todas las personas, mayormente para aquellos que hemos decidido seguir el camino del Señor. Entonces, por eso, pues dice la palabra del Señor: por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntese y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Mire lo que nos aconseja las Sagradas Escrituras en esta oportunidad. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepiéntanse y vuelvan al Señor, a fin de que tengan perdón de pecados, a fin de que tengan la salvación que el Señor está prometiendo y que todos nosotros debemos recibirla para que de esta manera podamos tener una vida tranquila, una vida de sosiego, una vida en paz delante de Dios, delante de las personas. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, para el perdón de los pecados, para el perdón de sus maldades e iniquidades. Entonces es necesario arrepentirse, es necesario bautizarse, es necesario recibir al Señor en el corazón, para que de esta manera el ser humano tenga la bendición y el perdón de sus pecados, y por eso también la vida eterna para su propia alma. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 también nos habla acerca del perdón y dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces, mire lo que dice las Sagradas Escrituras respecto al perdón de los pecados. ¿Está alguno enfermo? Haga oración o llame a los ancianos de la iglesia que oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados, dice la palabra del Señor. De manera que, estimado oyente, en esta tarde quiero decirte que Él, nuestro Dios, nuestro Salvador, es quien perdona pecados. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados. Y Él está dispuesto a obrar en tu propia vida. Así que yo te invito en el nombre de Jesús de Nazaret a que le confiese a Dios sus pecados, a que hable con el Señor por medio de la oración, y usted podrá obtener la salvación y la vida eterna. Usted podrá obtener entonces el perdón. Usted podrá obtener entonces la gracia de Dios en su vida, y ésta podrá llenar su alma y su corazón. El Señor nuestro Dios es quien perdona pecados y está perdonando todavía los pecados de la humanidad. Entrégate a Él, confiesa tus pecados al Señor y recibirás entonces la bendición de Dios, que es la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro.